los ángeles, que Dios no va a bajar a bendecirnos. Dios te va a usar a ti. Dios te va a usar a ti, tus brazos, tus palabras, para bendecir a los demás. Y por eso Dios en este tiempo te quiere hablar, te quiere sanar, quiere usarte, porque tú eres una mujer de influencia en donde tú estés. ¿Sale? Y bueno, vamos a ver nuestras Biblias. ¿Trajeron Biblias? Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 5:8. El libro de Efesios 5:8. Fíjate lo que nos dice. Si no, por ahí en la pantalla nos van a poner la palabra para las que no trajeron. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Verdad? Mira, esta es una palabra que nos dice que tú y yo antes andábamos en el mundo, ¿verdad? Y andábamos en tinieblas y no nos dábamos cuenta a lo mejor lo que hacíamos. Y a lo mejor éramos de inspiración o de tropiezo también para otras personas, ¿verdad? A lo mejor tú eras de las que, o eras, ¿no? Como yo, andábamos peleando por la vida, andábamos, no sé, de mal humor, andábamos enojadas, y al rato ya te conocían como, la enojona, sí, la amargada, sí, esa, ¿verdad? La que grita para todo, ¿verdad? Entonces ahora tú y yo tenemos que cambiar eso, y ahora como hijas de luz, dice, ahora sois luz en el Señor, andar como hijas de luz. Ahora tú y yo tenemos que aprender a andar como hijas de luz. ¿Cómo se conduce una hija de luz? ¿Cómo anda una hija de luz? ¿Verdad? Tú y yo ya venimos al Señor, estamos iniciando a lo mejor una vida cristiana, y ahora necesitamos aprender cómo es que anda entonces una hija de luz. ¿Verdad que la luz, cuando está un cuarto oscuro y de pronto se prende la luz, pues afecta un gran espacio, ¿verdad? Esta lucecita que tú ves, pues está alumbrándonos, fíjate, si te das cuenta, está alumbrando a todo el auditorio, y solo es una lucecita. Y sabes que tú y yo, nuestra vida es así. ¿Sí? Te puedes ver tan pequeñita, te puedes ver, ¿no? A lo mejor ahí aislada a un lado, pero tu influencia, ¿sí? Puedes estar inspirando a las demás. Ahora, la pregunta es, ¿a qué estás inspirando? ¿Estás inspirando a lo bueno? ¿Estás inspirando a ser una hija de luz? Fíjate que en un estudio reciente le preguntaban a unas personas y le decían, que quién había causado mayor impacto en su vida, qué persona había sido la que lo había influenciado más o la que lo había inspirado más. Y la primera respuesta, ¿qué crees que fue? Fue mi madre. Y la segunda respuesta, la segunda persona que había inspirado más a un grupo de jóvenes era su esposa. Y ya después, pues las terceras respuestas y todo lo demás, pues pudieron haber dicho una maestra, una amiga, un familiar, una familiar, pero sabes que lo que llama la atención es que en todo ellos mencionaron a una mujer. Entonces tú y yo somos mujeres como ellas, y tú estás influenciando en tu casa a tus hijos, a tu esposo, a tus vecinos. A lo mejor tú no te das cuenta, pero todos ellos están viendo cómo te mueves, cómo hablas, qué es lo que haces, a dónde vas los domingos a las 5 y ahora también los sábados, ¿verdad? ¿Y por qué te vas tan arreglada? ¿Y por qué no? Y estás comenzando a influenciar, y a lo mejor tú no te habías dado cuenta, ¿verdad? Entonces tú y yo tenemos que comenzar a influenciar a las personas, pero de una manera para bendecirlos. Vamos ahora al libro de Tito, por favor, en el libro de Tito capítulo 2, versos del 3 al 5. Fíjate, ahí nos da un encargo el Señor a las mujeres, ¿no? Nos preguntábamos, ¿por qué hacer un grupo de mujeres? ¿No? ¿Por qué hacer este tipo de reuniones en donde solamente vienen chicas y mujercitas? Pero sabes que el Señor nos dio un encargo, ¿sí? Y aquí este encargo dice a las ancianas,
enséñales que sean reverentes en su conducta. Bueno, yo sabes que no creo que sea propiamente a las ancianas, más bien a las mujercitas que ya tienen juicio, pues, ¿no? No a las niñas, sí, a las mujercitas que ya saben lo que hacen. Entonces, dice, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Sí, deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. O sea, fíjate, el Señor en este encargo que nos da, nos resume en una sola palabra, ¿verdad? ¿Cuál es la influencia que tú y yo tenemos que tener? ¿Qué es la influencia que tú y yo tenemos que aprender? ¿Verdad? Que en nuestro hogar nos conozcan porque somos cuidadosas, ¿verdad? Que seamos bondadosas. ¿Cuántas veces tú y yo contestamos mal, verdad? Contestamos con gritos, y a lo mejor en la casa es donde tú tienes la peor reputación, ¿no? O en la oficina, cómo te conocen, en tu colonia, en tu calle. ¿Sí? Entonces aquí encontramos que el Señor nos encarga que nosotras aprendamos a conducirnos de una manera, dice, buena, ¿sí? Debemos enseñar lo bueno. ¿Por qué? Porque sabes que si tú no haces lo bueno, si tú sigues llevando esa vida que llevabas, pero tú ya dices venir a entre amigos, tú ya dices reunirte en una iglesia cristiana, ¿de quién crees que van a hablar? Del Señor, ¿verdad? Van a decir, ay, ¿y para eso va ahí? Ay, y para eso se va todos los domingos y ahora los sábados. Ay, y ahí eso aprenden en entre amigos, pues mejor ni voy, ¿verdad? Entonces por eso tú y yo tenemos que aprender. Y sabes que si tú no quieres esforzarte, le decía yo a una persona, si tú no quieres esforzarte en hacer un cambio en tu vida, en obedecer a Dios, mejor ni digas que eres cristiana, ¿no? Y menos digas que vienes entre amigos, por favor, ¿verdad? Entonces es algo que tú y yo tenemos que aprender. ¿Cómo aprendemos los hábitos desde que éramos pequeños? Repitiéndolo, ¿verdad? Entonces tú y yo tenemos que aprender y poner en práctica lo que la Biblia nos dice. El aprender a ser bondadosas, el aprender a ser sumisas, obedientes, ¿verdad? Entonces este encargo tiene una sola palabra en resumen, es que seamos de buena influencia donde vayamos. Sí, mira, en el corazón de la mujer, Dios nos puso el ser influencia. Tú y yo tenemos ese poder que a lo mejor los varones no tienen, ¿verdad? Tú y yo, las que son esposas, a ver, alcen la mano las que son esposas, o no, que nosotras sabemos cómo convencerlos, ¿verdad? Y ese es un poder que Dios nos dio, eso es una arma que solamente nosotras tenemos. ¿Sí? Ellos no la pueden usar de la misma manera que nosotras, ¿verdad? Pero entonces tenemos que aprender a usarla para bien, para bendición del hogar, para bendición del matrimonio, ¿sale? Ya no chantajearlo, ¿no? ¿Verdad? Porque también lo hacíamos, los chantajeábamos para obtener algo que a nosotras nada más nos convenía. Entonces tenemos que usar esa influencia para bien. Y miren, vamos a ver una historia bien bonita en la Biblia, en el libro de Ruth, capítulo 1, del 1 al 5, vamos a ver a esta mujer en la Biblia, que fue una mujer de gran influencia para su familia, ¿sí? Te vas a maravillar de lo que vamos a ver aquí, porque de veras que no se le ha ocurrido ni al mejor escritor hacer una novela como esta. La historia de Ruth es hermosa, puedes leerla en tu casa con calma. Pero mira cómo inicia, dice, en el tiempo en que los caudillos, bueno, vamos a leerla en esta versión, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Continuamos, el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Ojo, Noemí significa, uno de sus significados es que es seductora, y los nombres de los hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec
marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hasta ahí, hasta el verso 5. Bueno, si te das cuenta, perdón, dije que el significado de Noemí era encantadora, no era lo que dije, era encantadora. Como muchas veces te digo, nosotras usamos nuestros encantos, ¿verdad?, para poder influenciar a nuestro marido. Y fíjate que en esta historia dice que en el tiempo de los caudillos, en el tiempo en que los caudillos gobernaban Belén, ahí vivía Noemí, su esposa y sus hijos, empezó a haber hambre, ¿sí? Había hambre, no había que comer, entonces ellos tenían que irse a un lugar en donde hubiera comida. Pero ¿sabes qué aquí llama la atención? Que la Biblia no dice y Noemí le preguntó a Dios, ¿no? Y no dice tampoco, y Elimelec, que era el esposo, consultó a Dios para ver a dónde iban. No, aquí nada más dice que ellos agarraron y se fueron para Moab, ¿verdad? Y sabes que a mí se me ocurre que Moab era una ciudad muy bonita, una ciudad moderna, en donde había, no sé, centros comerciales, escuelas, y se me ocurre imaginarme que la Noemí, como era encantadora, como era encantadora, pues convenció a Elimelec de que se fueran a Moab, porque sabes que también no dice que las demás familias se fueron a Moab. En Belén había muchas más familias, era un pueblo grande. Entonces, ¿a dónde se fueron esas familias? ¿Verdad? A mí se me ocurre que se fueron a otro lugar a donde sí Dios los guió, pero ellos se fueron a Moab. ¿Por qué? Porque a mí se me hace que la Noemí vio la ciudad y dijo, mira, Elimelec está bien bonita, hay escuelas para los chicos, vamos a vivir en una zona bien bonita, cerca de centros comerciales, y como que la Noemí vio su conveniencia, vio que le gustaba y convenció al Elimelec para que se fueran a vivir ahí. Pero ¿qué crees? Que como no consultaron a Dios, allá en Moab lo que encontraron ellos fue la muerte, ¿verdad? Porque dice que al poco tiempo se murió el esposo, se muere Elimelec, ¿sí? Y sabes que yo creo, yo pienso estudiando, me imaginé, dije, ay, era como que la primera llamada de atención para que la Noemí se regresara, pero en corto, otra vez a Belén, ¿no? A lo mejor ya se podía comer algo, para que no, porque si ya se murió el esposo, era como la primera llamada de atención. Y muchas veces así nos pasa, ¿verdad? Pasamos situaciones difíciles, Dios nos llama la atención, como que nos trata de hablar, pero no hacemos caso, no estamos atentas a lo que Dios nos dice y continuamos ahí, ¿verdad? Y seguimos ahí tercas en lo que nosotras queremos. Y pues ahí siguió la Noemí y dice que no todavía contenta, ¿verdad? Dice que sus hijos se casaron ahí con mujeres moabitas. Fíjate, todavía los dejó que se casaran y dice que después de haber vivido unos 10 años, murieron también Malón y Kelión, sus hijos. ¿Sí? Ahora mueren sus hijos y se queda Noemí viuda y se queda sin hijos. Entonces, imagínate todo lo que pudo haber pasado por su mente al decir, pues, ¿no? O si se dio cuenta de su equivocación, de no tomar en cuenta a Dios para ver a dónde se iban a vivir. Y Moab, te decía yo que era atractivo, ¿verdad? Era un lugar, una ciudad moderna, yo me quiero imaginar un lugar en donde encuentras de todo, pero también en Moab había muerte, porque era lo que encontraron. En Moab había pecado. Y muchas veces, ¿verdad?, que el pecado se nos hace atractivo, así como se le hizo a Noemí atractiva esa ciudad, y no nos damos cuenta y nos va envolviendo, hasta que un día nos encontramos muertas espiritualmente o físicamente, ¿no? Como Elimelec y sus hijos. Entonces tú y yo tenemos que estar bien pendientes, bien alertas de qué manera
nosotras influenciamos a nuestra familia, pero siempre tomando en cuenta a Dios. Imagínate lo terrible que tuvo que vivir Noemí, porque ella no consultó a Dios para ver a dónde se tenía que ir a vivir. Y ella se fue a lo mejor guiada por sus ojos, guiada por otros intereses, pero no guiada por Dios. ¿Sí? Y a lo mejor tú y yo hemos pasado situaciones duras, difíciles, de muerte, dolorosas, así como las que pasó Noemí al tener que, imagínate, enterrar. Muchas gracias, Pati. Al tener que enterrar primero a su esposo Elimelec y luego a sus 2 hijos, ¿sí? Pero fíjate, a pesar de toda la adversidad que sufrió Noemí, que pudo haber pensado que Dios la había abandonado y que pudo haber pensado, ¿por qué a mí, verdad? Cuando nos pasan cosas, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿No? Y no nos damos cuenta de que antes no tomamos en cuenta a Dios, ¿verdad? De que antes Dios nos quiso a lo mejor llamar la atención a través de alguien, a través de alguna invitación, y nosotros no la aceptamos. Y entonces nos vienen todos los problemas, todas las situaciones difíciles, y entonces decimos, Dios, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Sabes que esta semana yo hablé con una amiguita que me dio mucha tristeza. Ellos en un tiempo los estuvimos invitando, estuvieron reuniéndose en un grupo que teníamos en casa, iban a la iglesia, y un tiempo trataron, ¿no? A Dios los ayudó a recomponer su matrimonio. Pero sabes que hoy la invité, precisamente no la veo, pero esta semana me entero que su matrimonio se fracturó, que él se fue con una niña, y situaciones tristes. Me entristecieron mucho mi corazón porque Dios les habló a tiempo, Dios les trató de evitar esto. Y muchas veces nosotros no hacemos caso, ¿verdad? Lo pasamos por alto o decimos, no, Dios, ahorita no, ahorita estoy bien. Y nos alejamos en vez de acercarnos a Dios, y se nos vienen más problemas, ¿verdad? Entonces tú y yo tenemos que estar pegadas al Señor para poder ser de buena influencia para nuestra familia, para poder tomar decisiones sabias, decisiones que bendigan a nuestro hogar, que bendigan a nuestros hijos. Sabes que tú y yo somos de gran influencia para nuestros hijos. El mundo allá afuera, Satanás, el enemigo de nuestras almas, los quiere deshacer. El enemigo de nuestras almas va a venir siempre a nuestra familia. Nos decía un querido pastor que va a venir siempre a los más débiles en tu casa. Y si tú no estás bien parada en el Señor, si tú no estás influenciando para bien en tu casa, el enemigo va a acabar con tus hijos, va a acabar con tu esposo que no quiere venir a las reuniones. Pero para eso hay una mujer, ¿verdad? Hay una mujer aquí, una mujer de propósito, una mujer que va a bendecir a su familia, y que hoy vamos a aprender esto. Entonces, a pesar de todas las adversidades que pasó Noemí, pues sabes que más adelante tú puedes leer la historia, el plan que Dios tenía para ella. Y vamos a ver, por favor, el libro de Romanos 8, del verso 28, del verso 28 al 36. Bueno, te lo voy a resumir. Al final vamos a leer nada más Romanos 8, 35. Todos estos capítulos nos hablan. Romanos 8, léelo en tu casa si no traes Biblia, nos habla de cómo Dios, todo lo que hizo para elegirnos, ¿sí? Cómo Dios tenía un plan para elegirnos a ti y a mí, para llamarnos, ¿sí? Tú y yo no somos casualidad, tú y yo no somos accidente, tú y yo no somos producto de una noche loca de nuestros papás. Tú y yo tenemos un propósito, somos mujeres en las que Dios quiere cumplir un plan, quiere cumplir un propósito. Y sabes que Dios nos eligió, dice el libro de Romanos que Él nos eligió, que Él nos llamó, ¿sí? De donde tú estabas, Él te llamó, Él te trajo y Él te aceptó, ¿sí? Hoy tú eres una mujer aceptada por Dios, ¿sí? Y dice el verso 35, ¿quién podrá? Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. A ver, permítanme, perdón. El verso 35 dice, ¿quién nos separará
del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada, ¿verdad? Sabes que cuando tú y yo sabemos que somos mujeres elegidas, llamadas, aceptadas por Dios y que Dios tiene un plan para nosotros, nada de esas cosas nos puede separar. ¿Sí? No nos puede separar de Él la muerte, no nos pueden separar los problemas, no nos pueden separar los sufrimientos, no nos pueden separar las dificultades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos quién nos llamó, sabemos quién nos eligió y sabemos que Él tiene un plan. Y sabes que Noemí sabía, yo creo que Noemí sabía en el fondo de su corazón que Dios tenía un plan para ella. ¿Sí? Y tú puedes ver en su historia la influencia que ella pudo tener, a lo mejor que no pudo tener para bien en su esposo, en sus hijos, en esta decisión que él tomó, que ellos tomaron. Ella pudo tener otro tipo de influencia con sus nueras, ¿verdad? Y me llama mucho la atención qué tipo de influencia pudo tener para que después ellas no se quisieran ir, ¿verdad? Acuérdate que se murieron sus esposos, se murieron los hijos de Noemí y se quedaron sus nueras con ella. Y sabes que sus nueras no la querían dejar ir, no la querían dejar sola. Incluso una de ellas le dijo: a donde tú vayas yo me voy, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y unas promesas, ¿no?, que le hacía. Y sabes que al final no la dejó ir. Entonces me llama la atención que al final Noemí pudo ser de una influencia de bendición para Ruth. Fíjate en todo lo que pasaron ellas al enterrar al esposo, después a los hijos, todo eso, todas las enseñanzas, lo que ella le pudo dar a sus nueras para que ellas no se quisieran ir. Entonces, al final de todo este dolor, Noemí sabía que Dios tenía un plan, ¿verdad? Y por eso una de las nueras se va con ella y después Dios cumple ese plan a través de la nuera. Es una historia maravillosa que te invito a que la leas. Si la leemos ahorita aquí no terminamos, pero léela y vas a ver el plan hermoso que Dios tenía para ellos. A través de ellos, después ellos son la genealogía para que naciera Jesús. Entonces fíjate el hermoso plan que Dios cambia cuando tú y yo venimos a Él, cuando tú y yo nos damos cuenta que existe un Dios. Dios cambia todo lo malo en bueno, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que para todos los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Entonces, amigas, pues se dice que los grandes portones se mueven con bisagras pequeñas, ¿verdad? Mi esposo trabaja en la herrería, no es comercial, pero hace unos portones padrísimos, y la verdad a mí me impresiona cómo es que un montoncísimo de fierro se mueve con una pequeña bisagra. ¿Sí conocen las bisagras, no? Son las que hacen que se abre y se cierra. O a lo mejor un portoncísimo enorme y con un motor chiquito, ¿no? Y el controlito más chiquito, y nada más con un pichú se abre y se cierra. Entonces fíjate, esa es la influencia que tú y yo podemos tener, nada más con una palabra de amor, con una palabra amable, con una palabra suave, dice la palabra, toda la influencia que tú puedes tener, en vez de seguir contestando como contestábamos antes, ¿verdad? A gritos, enojadas, en vez de recibir al esposo de malas, ya con toda la lista de lo que los chamacos hicieron, ¿verdad? Primero recibirlo con una palabra amable, ¿sí? Entonces, tú y yo tenemos que ser esas mujeres que bendicen, ¿sí? Esas mujeres de influencia que van a bendecir en su casa, que van a bendecir en su iglesia, en su familia. Y nosotras tenemos que usar toda esa influencia para bendecir a los demás. ¿De qué manera? Pues primero, nuestro primer llamado como cristianos es llevarles la palabra, ¿sí? Llevarles el evangelio o conducir a otros a Cristo, invitarlos a este tipo de reuniones, ¿verdad? En este año el pastor nos ha motivado a que tú y yo trabajemos de una manera que podamos traer en cada reunión a un invitado, ¿sí? Entonces yo te motivo, yo te invito a que tú seas una mujer de influencia y tú traigas a un invitado en cada reunión.
Tú y yo podemos dar un buen consejo, pero para dar un buen consejo tenemos que aprender. Tenemos que estar aquí, tenemos que estar recibiendo de Dios lo que Él tiene para nosotros, tenemos que estar leyendo nuestras Biblias, ¿verdad? Aquí en la iglesia al principio de año recibimos nuestra guía de lectura, ¿sí? Ahorita si tú quieres por ahí te pueden dar una al final, pero tenemos que estar leyendo. No vamos a poder ser de buena influencia, no vamos a poder dar un buen consejo a tiempo si tú y yo no nos estamos llenando de la palabra. Sí, la Biblia de Dios dice que el que necesite sabiduría la pida, y la vamos a adquirir también leyendo la palabra, la sabiduría de Dios. Sabes que en la Biblia hay consejos para todo tipo de situación que tú y yo enfrentamos, situaciones del matrimonio, situaciones de la familia, situaciones de los hijos, situaciones de la amiga, de los papás, ¿verdad? Que a veces el mundo nos exige demasiado, a veces te sientes pequeñita ante todo lo que el mundo te exige. Tienes que ser buena mamá, tienes que ser buena hija, tienes que ser buena esposa, tienes que ser buen trabajador, todo. ¿Y cómo podremos con tanto? Solamente leyendo, aprendiendo la palabra de Dios, aprendiendo a descansar en Dios, a reposar en Dios, a ponerle, ¿sabes qué? También todas nuestras cargas en sus manos y que Él se encargue, porque a veces es demasiado. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos también que ordenar nuestras vidas, poner en orden nuestras prioridades. Yo hoy las felicito porque estamos aquí. Yo sé que todas tienen negocio, trabajo, familia, hijos y miles de cosas que hacer, ¿verdad? Los uniformes nos están esperando porque el lunes ya se usan, etcétera, etcétera. Pero sabes que yo te felicito porque tú hoy escogiste la mejor parte. Venir a sentarte a escuchar la palabra de Dios, venir a sentarte a escuchar lo que Dios tiene para ti. Y sabes que eso te va a hacer una mujer de gran influencia y de bendición para los demás. Entonces tenemos nosotras, amigas, que animar, tenemos que ser mujeres que animen a los demás, ¿verdad? No mujeres que cuando ya viene el chamaco, ¿qué crees, mamá? Me caí, te dije, chamaco, que te ibas a caer, ¿no? Y se cayó. Entonces tú tienes que animarlo. Sí, hijo, te caíste, vente a sobo, para la otra ten cuidado, ¿no? Y sabes que comenzar a tratar, a cambiar esas pequeñas cositas que nos hacen ser como éramos antes. Tenemos que persuadir, tenemos que afirmar, tenemos que convencer y encaminar. Fíjate, todo eso tenemos que hacer como mujeres. ¿Verdad que tú y yo lo hacemos con los hijos? Tú y yo, ese es nuestro trabajo con los hijos. Los estamos afirmando, los estamos persuadiendo, hijo, apúrate, hijo, esfuérzate, hijo, ¿sí? Convencerlos, encaminarlos. Pero ¿sabes qué va a ser más fácil cuando tú y yo usemos la palabra de Dios, cuando tú y yo nos basemos en lo que la palabra de Dios dice? Vamos a ver qué dice Colosenses 4:6. Tú y yo tenemos que hablar con gracia, amiga. Hablar con gracia, ¿qué significa eso? Pues que de tu boca ya no salgan esos zapotes que salían, esas ranas, esas culebras, ¿verdad? Que son bien fáciles. Cuando nos enojamos, lo primero que sale es un sapísimo, ¿no? Una ranota, palabrotas, ¿sí? Tú tienes que dejar de usar esas palabras, tenemos que hablar con gracia. Fíjate que dice aquí, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Fíjate que tu conversación sea amena y de buen gusto, ¿sí? Que nos dejemos de chismes, que nos dejemos de críticas, que nos dejemos de palabrotas, ¿verdad? Que sea amena y de buen gusto. Me da mucha risa con mi mamá porque nos dice, ¿no? Yo no sé dónde aprendieron esas palabrotas. Bueno, nos decía, ya no nos dice. Dice, ¿que eso aprenden en la universidad? Pues mejor ni voy, decía, ¿no? Porque a veces adquirimos por ahí palabrotas que no sabemos ni de dónde y se supone que eres una persona, ¿no? Educada. ¿Has visto esas mujeres que se ven súper educadas, súper guapas, súper así? Y nada más abren la boca y lo echan a perder todo, ¿verdad? Entonces, tú y yo no tenemos que ser así. Tú y yo tenemos que cuidar qué es lo que estamos hablando, qué es lo que está saliendo de nuestros labios. Que cuando tus hijos vengan, no salga, ay chamacota, no vas a salir del corredor porque eres una maceta, no, o una palabra así.
sino que puedas bendecirla. Hija, tú eres muy hermosa, cuida tu vida, cuida tu corazón. Hija, mira, Dios tiene un propósito para ti. Hijo, mira, cuídate, las niñas allá afuera están terribles, pero Dios tiene para ti una especial, cuida tu vida. Que podamos hablar con gracia, ¿sí? Dice que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Esa es una mujer que inspira y que bendice, ¿sí? Vamos a ver en Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12 es una mujer también que inspira y que bendice con su buen ejemplo. Dice, demos un buen ejemplo. Bueno, vamos a leer esta versión. Dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras que ustedes hacen y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¿Sí? Aquí nos dice que cuidemos nuestra vida, que cuidemos el ejemplo que les estamos dando allá afuera a los que no conocen a Dios. En tu vida y en mi vida se tiene que notar la diferencia de lo que éramos antes y de lo que somos ahora, de lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Tú y yo tenemos que mostrar un cambio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestro corazón, y sabes que eso se va a notar en nuestro trato a los demás, en nuestro hablar a los demás, ¿sí? Ya la gente va a decir, ay, pues qué mosca te picó, oye, ya no me contestas como me contestabas antes, pues ¿a dónde estás yendo? Ya entonces ya le dices, ah, mira, entre amigos, ahí con las chicas aprendes a cómo ser una mujer de propósito, de buena influencia y de bendición. ¿Sale? Y ya te la traes. Entonces tenemos que cuidar nuestro ejemplo, tenemos que cuidar aún, fíjate, hasta nuestra manera de vestir influencia a los demás, ¿sí? Nuestra manera de vestir va a motivar a los demás, ¿verdad? Si te ven salir con pants y con el chongo y todo, ¿qué crees que van a decir? ¿No? En cambio te ven así con un pantaloncito, zapatito y todo, pues van a decir, ay, oye, pues ¿a dónde vas? No, pues nada más a la tienda, nada más que yo amanezco en tacones, ¿no? Esa es una mujer de buena influencia, ¿sí? Se van a agradar de verte, ¿sí? Y tú y yo tenemos que agradar a los demás, para que ellos puedan ver en ti la imagen de Jesús, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar nuestra buena manera de vivir. Por último vamos a ver Primera de Corintios 15:33. Sobre todo, amigas, tenemos que tener mucho cuidado con los detractores y enemigos de la buena influencia, ¿sí? Hay enemigos, hay quien no quiere que tú seas una mujer de buena influencia, hay quien no quiere que tú andes motivando a tu familia, que tú andes motivando a tus amigos, ¿sí? ¿Sabes qué? Satanás te quiere ver derrumbada, triste, deshecha, ¿verdad? Como nos tenía antes, sumidas en la depresión, en la tristeza, sumidas en yo no puedo, yo no sé hablar, no, es que, ¿qué les voy a decir? No, sabes que tú tienes mucho que decirle a los demás, tú tienes mucho que mostrar. Todo lo que Dios ha hecho en tu vida no es para que te quedes callada, no es para que te lo guardes. Me encanta esa frase que dice que somos bendecidos para bendecir. Dios te bendice para que tú vayas y se lo digas a los demás. Dios te bendice para que tú vayas y le digas a tus amigas, ¿sabes qué? Yo estaba como tú, yo estaba triste, yo estaba amargada, pero Dios me cambió. Hay otra manera de vivir, tú puedes probar, mira, ven entre amigos, aquí Dios te va a bendecir, aquí Dios te va a sanar, ¿sale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los enemigos de la buena influencia. Dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿sí? ¿Sabes qué? Si tú te vas allá afuera con la comadre que toma, con la comadre que es peleonera, que es chismosa, ¿qué crees que te vas a volver? Como ella, ¿verdad? Al rato ya van a estar las dos peleándose porque las dos amaron el vino y ya no están siendo de buena influencia, ¿sí? Pero si tú te vienes entre amigas y verdad aquí a los postres, al café, a escuchar la palabra de Dios, Dios te va a comenzar a cambiar y tú vas a comenzar a influenciar para bien.
Dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El que sigue, 34. Dice, vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunas de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Bueno, me gusta más esta versión, dice, piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Algunos de ustedes deberían sentir vergüenza de no conocerlo. ¿Sí? Fíjate, la Biblia es tan clara, la Biblia no te da vueltas, la Biblia no te dice las cosas bonitas, la Biblia te habla las cosas claras, ¿sí? Y te dicen, deja de pecar, deja el pecado, deja de estar jugando allá afuera acá afuera pues me la paso bien y no importa que sea yo cristiana, ya el domingo luego voy y ya no pido perdón y no pasa nada. No, deja de estar jugando, porque un día ya no va a haber oportunidad de que te arrepientas, ¿sí? Entonces, fíjate, hemos visto una historia hermosa, la historia de Noemí, la historia de Ruth, y cómo Dios cambió todas esas cosas que Noemí vivió, y lo que parecía un final triste, lo que parecía el final para Noemí, el enterrar a su esposo, a sus hijos en Moab, Dios lo cambia en un plan hermoso que cumple después. Y a lo mejor para ti también, ¿no? Hoy es el día en el que Dios va a cambiar esos planes que tú has venido viviendo. A lo mejor tú has estado viviendo en la tierra de Moab, a lo mejor tú has estado sufriendo, a lo mejor alguien te dañó, alguien te lastimó, a lo mejor alguien te traicionó, ¿sí? O alguien te dejó por alguien más. O no sé qué es lo que estés pasando. Piensa ahorita por un momento, ¿qué es lo que has pasado? ¿Qué es lo que has estado sufriendo? ¿Qué es lo que te ha lastimado? ¿Lo que te ha dolido? Y sabes que hoy Dios quiere decirte que Él tiene un plan para ti y que eso va a cambiar. Tú no tienes por qué seguir viviendo en Moab. Tú no tienes por qué seguir viviendo el dolor, la tristeza, la depresión, la angustia, ¿sí? A lo mejor has tenido miedo desde que inició el año, has tenido miedo de qué va a pasar, qué va a venir con este año, ¿verdad? Muchas veces a muchas de nosotras nos da miedo los nuevos comienzos, nos aterran los nuevos comienzos por la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar, pero sabes que hoy Dios te dice que Él tiene un plan para ti. Así como Él tenía un plan para Noemí, así como Él cambió todo ese dolor en un plan hermoso, así Dios hoy quiere cambiar tu vida, así Dios hoy quiere cambiar esa vida que has estado llevando. Dios cambia las cosas, Dios es especialista en cambiar las cosas malas. Lo que parecía un final triste puede ser el inicio de una gran historia. Así que yo te invito hoy que cierres tus ojos, que comiences a orar y comiences a pensar en qué momento tomaste una decisión sin consultar a Dios, y que esa decisión te ha traído todo este dolor que has estado viviendo, te ha traído todos estos problemas que últimamente has estado enfrentando. Recuerda en qué momento tú decidiste alejarte de Dios o hacer a un lado a Dios. A lo mejor Dios te ha estado llamando, te ha estado dando llamadas de atención como veíamos con Noemí. Dios te ha estado rodeando, te ha estado hablando, pero tú no has querido. Pero sabes que hoy Dios no te quiere dejar salir igual. Hoy Dios quiere que tú salgas diferente de cómo llegaste. Sabes que cuando Noemí llegó a este punto, dice que ella regresó a Belén y que las personas le querían decir, seguir llamando Noemí, pero ella decía, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque yo vengo amargada.
yo vengo triste, yo vengo dolida. Sí, porque allá en Moab ella enterró a sus hijos, ella enterró a su esposo y ella se cambió el nombre. Se cambió el nombre a Mara. A lo mejor hoy tú estás como ella. A lo mejor hoy tú te llamas Mara también. Estás amargada, estás triste, estás dolida. Pero sabes que hoy Dios te quiere cambiar. Hoy Dios quiere hacer algo hermoso en tu vida. Hoy Dios quiere cambiarte el plan. Y yo voy a comenzar a orar por ti. Y si tú crees que hay algo de todo esto en tu corazón, yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar por ti. Si tú sientes que en tu corazón hay amargura, hay dolor por una mala decisión, o porque en algún momento te apartaste de Dios, ponte de pie, queremos orar por ti. Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú nos trajiste esta tarde con un propósito. Y Señor, gracias porque hoy escuchamos, Señor, que tú nos hiciste para hacer luz, que tú quieres que seamos una lumbrera, Señor, pero antes de eso, Señor, queremos pedirte perdón por ese momento, Señor, en que decidimos hacerte a un lado en alguna decisión. Por ese momento, Señor, en donde no te tomamos en cuenta y tomamos una decisión que nos trajo dolor, que nos trajo amargura, que nos tiene sufriendo. Padre, perdónanos. Perdónanos porque nos dejamos llevar por la vista, nos dejamos llevar, Señor, por cualquier otro interés, por un engaño de Satanás. Pero, Señor, hoy estamos sufriendo. Hoy estamos sufriendo por esa decisión. Perdónanos. Perdónanos, Padre. Hoy nos volvemos a ti. Hoy venimos ante tu presencia, Señor, a pedirte perdón por haber tomado una mala decisión, por haberte hecho a un lado. Perdónanos, Señor. Hoy volvemos a ti, Padre. Hoy volvemos a ti sabiendo que tú tienes un plan para mí, Señor. Sabiendo que tú vas a cambiar, Señor, todo este dolor en algo hermoso, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro por cada una de estas damas, Señor. Yo oro por cada una de las que estamos aquí, Señor. Yo las levanto delante de ti. Padre, yo te pido, ven y sé propicio a sus necesidades. Señor, tú las conoces. Tú las conoces por nombre, Señor. Tú sabías, Señor, cómo iban a ser ellas aún antes que nacieron. Tú ya tenías un plan para ellas. Pero el enemigo las ha querido distraer, las ha querido llevar por otro lado, Señor. Las ha querido alejar de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo las levanto delante de ti, Señor. Ven y toca sus vidas, ven y tómalas de nuevo, ven y tómalas, Padre, como leíamos, Señor. Ninguna de estas cosas, ninguna de las situaciones que ellas están viviendo las van a poder alejar de ti, Señor. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, Padre, porque tu palabra dice que lo que tú